Bienvenidos a su clase de microbiología del 18 de agosto del 2021. Entonces, bueno, se les recuerda que están las tareas en el campus virtual, que tienen que responderlas y son las tareas sobre el tema de los protozoos y de las enfermedades que generan los protozoos. Tienen que subirla, me parece, hasta el 23, creo. Y no se olviden de la experiencia que ya debería estar en marcha con respecto a la incidencia de factores físicos sobre los microorganismos. Entonces, no se olviden que eso ya tienen que hacerlo ya en estos días. Caso contrario, la experiencia se va a retrasar. Y el levantamiento de la información también. Entonces, habíamos visto y habíamos cerrado las características de los protozoos. Ahora veamos el tema de los hongos. Listo. Ahí tenemos el caso de los hongos, ¿no? Que es el siguiente grupo de microorganismos en el árbol fila, ¿no? De la evolución de estas especies. Entonces, los hongos sabemos que son seres vivos que pertenecen al reino fungi. Y dentro de los hongos está justamente los mohos, las levaduras y las setas. Entonces, este conjunto de seres vivos normalmente son una especie de como paso intermedio, ¿no? Entre las plantas y los animales. Y ellos tienen aproximadamente más de 1 millón de años. Y normalmente ellos llevan vidas inmóviles y aparentemente insensibles. Pero ya nosotros con todos los casos de estudio que hemos revisado, desde que vimos historicidad de la carrera, ya está comprobado que en realidad las plantas sí tienen una vida sensible. Y todos los organismos tienen vida sensible. Les refresco la memoria y es el caso, por ejemplo, de los cohetes playeros, ¿no? Y ya nosotros en ese caso de estudio veíamos que el cohete playero está en capacidad de detectar cuando existen plantas familiares alrededor de él. Y ahí no se roba los nutrientes, esa planta. Las comparte. Pero cuando siente que está amenazado el cohete playero, la planta cohete playero sencillamente quita los nutrientes, le roba los nutrientes de manera que el invasor se queda sin su alimento. Es una manera de protegerse. Y por otro lado, demuestra que existe sensibilidad inclusive en las plantas. Volviendo al caso de los hongos poseen una nutrición heterótrofa, es decir, ellos son consumidores y ellos requieren de materia orgánica para subsistir. Normalmente el reino de los hongos es muy diverso y contempla individuos policelulares de tamaño macroscópico, es decir, lo podemos apreciar, los podemos ver, como también hay de tamaño microscópico, hay una gran variedad. Y normalmente son seres susceptibles o son seres perceptibles a través del microscopio. Actualmente existen más de 100.000 especies con respecto a los hongos en nuestro planeta. Y muchos de ellos tienen diversas utilidades que van desde la misma industria farmacéutica hasta la alimentaria.
Entonces, ¿qué se conoce? Que, por ejemplo, los hongos son una fuente de alta proteína. De hecho, es lo que se recomienda en la mayoría de las dietas, ¿no? Dietas con vegetales, el consumo o la ingesta de hongos. En este caso, hablamos y nos referimos a los famosos champiñones, ¿no? ¿Cuáles son entonces las características? Ya nosotros, tal como vemos ahí en la pantalla, son heterótrofos, son organismos eucariotas, algunos de ellos tienen filamentos, otros en cambio son unicelulares, como es el caso de las levaduras. Otra característica importante es que carecen de movilidad y sentido. Entonces, a diferencia de las plantas, ellos no poseen una nutrición autótrofa. Es decir, ellos no hacen fotosíntesis o quimiosíntesis. Ellos consumen o degradan materia orgánica disponible. Con respecto a esto, yo voy a citar la categoría saprófitos y descomponedores. Entonces los hongos pertenecen a ese segmento de saprófitos y descomponedores en la cadena alimentaria de los ecosistemas. Además de eso, ellos no ingieren como tal el alimento, sino que lo absorben. Además, la célula de los hongos posee una pared celular y esta pared celular está compuesta de quitina y esta sustancia obviamente la emplean animales en sus cubiertas y en los caparazones. ¿Cómo ellos absorben la sustancia o cómo degradan la materia orgánica? Pues lo hacen a través de la acción de enzimas extracelulares. Perdón, un momentito. Disculpen. La mayoría de los hongos son aerobios y algunos tienden a ser facultativos. Además de esto, los hongos, ya habíamos nosotros mencionado que algunos pueden ser macroscópicos, dependiendo de la especie y también dependiendo del hábitat. El hábitat puede ser tanto de características terrestres o puede ser también acuática, ¿no? Porque ellos pueden parasitar, por supuesto, los seres vivos que habitan en estos medios, tanto plantas como animales. Otra característica también importante es el tema de el nicho ecológico que ellos ocupan, que son descomponedores. Y tienden también a formar ciertas asociaciones con algas y con ciertas plantas. Justamente ese es el origen de los líquenos. Y por supuesto, alguna variedad de ellos sirven como alimento para otras especies, ¿no? De esto ya habíamos hablado, hay hongos comestibles, de hecho. Hay dos tipos de reproducción de los hongos, la sexual y la asexual. La asexual es a través de esporas. Ustedes tienen en la parte derecha de la lámina justamente la imagen de cómo lucen los hongos y sus diferentes tipos, ¿no? Y ahí justamente tenemos el caso de una ampliación de las esporas.
Ahí tenemos en pantalla también el hábitat de los hongos, que normalmente se desarrollan con mayor acidez, en ambientes muy ricos en azúcares y sales, así como también se pueden desarrollar en ambientes a bajas temperaturas y con pocos nutrientes. Los hongos normalmente obtienen el carbono para crecer o para desarrollarse, y a partir de esto ellos pueden descomponer la materia orgánica. Ahí tenemos las variedades de los hongos, ¿no? Tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico. Noten ustedes que a nivel microscópico tienen los hongos tipo trama, basidios, esporas, lapiligios, fíbulas, ascas, ciclios, hifas y filipelis. Por otro lado, tenemos en el caso de los macroscópicos, por ejemplo, el tema de los champiñones, que son muy apetecidos por todos. Los hongos tipo oronja, el Boletus varius, los hongos rebozuelo, el míscalo, las matacandelas, los hongos que tienen semejanza a la trompeta, le llaman trompeta de los muertos, el Tricoloma gambosa, el Russulus vicerum y el Tricoloma nudo. Aquí hay un dato muy importante y siempre es bueno comentar, ¿no? No todos los hongos son comestibles. Entonces hay muchos de ellos, ya hablando en términos de hongos macroscópicos, que son venenosos. Y justamente ese es un mecanismo de defensa, ¿no?, de los hongos. De manera que si alguien los consume, obviamente se intoxica y se envenena. Los aventureros que buscan los riesgos en los campamentos o que les gusta mucho del deporte de acampar, ¿no?, tienen mucho cuidado con respecto a esto, porque requieren identificar bien cuando encuentran algún tipo de hongo justamente en un bosque o en una selva. Tal como les mencioné, no todos sirven para la alimentación. Muchos de ellos, yo diría en su mayoría, son de carácter venenoso. Nuevamente, regresando al tema de la reproducción, ellos se reproducen a través de esporas. Y estas esporas son formas resistentes justo al entorno y son capaces, por supuesto, de perdurar esperando a que las condiciones sean apropiadas. Entonces, las esporas se pueden reproducir tanto sexual como asexualmente. Entonces, en hongos existen los órganos conocidos como los esporangios y ellos son liberados al entorno. De manera que el viento y el agua contribuyen a dispersar esas esporas. Ahí tenemos la forma de los tipos de reproducción. Lo que les venía mencionando, que es la parte asexual que corresponde a las esporas. Y cómo existe la fragmentación también de las hifas y la gemación.
Entonces, en realidad, en la parte asexual de los hongos, hay a su vez 3 maneras en las cuales ellos se pueden reproducir. La de esporas es justamente la figurita que se encuentra hacia la derecha. Esa figurita que tiene el número 1 y el número 2. La fragmentación de las hifas es esa figurita que está más hacia la izquierda, que habla de los conidios, de la fiálide y de la vesícula. Y la que está abajo, a esa se le llama gemación. Recuerden que el concepto de gemación es el mismo, ¿no? Que hemos estado revisando en los otros casos. Dijimos que los protozoos, algunos de ellos se reproducen por gemación. Entonces, no es otra cosa sino que del cuerpo de la célula nace un individuo similar. Y de esa forma se genera la gemación. Por otro lado, la parte sexual tiene que ver justamente con la cigospora y las oósperas. Esa es la forma sexual de reproducción. ¿Cuántos tipos de hongo hay? Entonces las clasificaciones han variado con el tiempo y como comentario general, el hombre nunca va a tener el conocimiento absoluto. Cierren el micrófono. Ese es Jocelyn, ya le voy a desactivar el audio. Les decía que el hombre nunca va a lograr conocer ni determinar hasta el último detalle de los seres vivos que tenemos en nuestro planeta. Es muy complicado. Nuestra creación ha sido tan, yo me atrevería a decir, un diseño complejo en el cual cada día se descubren nuevas especies. Por lo tanto, estos cuadros que hoy 18 de agosto del 2021, estamos viendo, pueden ser sujetos a variaciones. Y podremos encontrar otras variedades adicionales de hongos, ¿no? Pero en términos generales, hay 5 tipos de hongos. Y ahí tenemos, por ejemplo, los Basidiomycota, o también conocidos como los Basidiomycetos. Y ellos son hongos que se desarrollan y son más conocidos como las setas. Ellos tienen masas, o ellos se desarrollan en masas, y de esos hongos nacen esporas para la reproducción. Luego tenemos también la variedad Ascomycota, o también llamado Ascomicetos. Entonces estos hongos son en forma de saco. Y ellos, en vez de tener setas, que es esa como gorrito, ellos tienen ascas. Y esas ascas son células sexuales productoras de esporas. El tercer grupo le corresponde a los glomeromicetos, o también conocidos como glomeromicota. Su nombre vulgar o su nombre corriente son las micorrizas. Y ellos tienen uniones simbióticas entre un hongo y una raíz de una planta. Por supuesto,
les permite intercambiar el agua y nutrientes por carbohidratos, que el hongo no puede normalmente sintetizar. La cuarta clasificación es los zigomicetos, o también conocidos como zigomicotas. Estos son normalmente los mohos y son capaces ellos de formar las cigoesporas. Entonces, estas cigoesporas suelen durar mucho tiempo. Y como suelen durar mucho tiempo, pueden tomar intervalos en los cuales sea más apropiado o encuentren todas las condiciones y por supuesto puedan germinar. Finalmente tenemos a los Chytriodiomicetos, o también llamados Chytriodiomicota. El nombre popular son los chytridios, ese es su nombre popular. Este tipo de hongos, estos últimos, estos chytridios, son los hongos más primitivos. Entonces ellos suelen estar justamente en medios acuosos y las esporas de estos hongos tienden a tener flagelo. Es decir, ellos son una de las evidencias bajo las cuales los investigadores científicos lo relacionan con las zooesporas. Y alegan, por supuesto, que ese ha sido el paso evolutivo de los hongos, porque han sido justamente capaces de tener movimiento propio, los chytridios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? Ahí tienen ustedes en pantalla las vistas de cómo lucen estos hongos en la vida real, ¿no? Tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico. Un comentario último. Los hongos también pueden ser hongos parásitos. También pueden ser hongos parásitos. Entonces, estos hongos no solamente son capaces de defenderse ante sus depredadores o los que u otras especies, ¿no? Que pretenden servirse de ellos. Y nace ahí el tema de la presencia de toxinas. Y les había comentado al inicio de la clase que muchos de ellos son venenosos. Y sus toxinas tienen las características de ser alucinógenas. Es decir, quien los ingiere presentan cuadros de alucinación, hasta llegar inclusive a generar la muerte en aquellos que lo ingirieron. Esto nos hace pensar también que los hongos pueden ser causantes de enfermedades. Y la respuesta es simple, ¿no? Usted tiene, por ejemplo, el tema del pie de atleta. Tiene usted el tema de hongos en el cuero cabelludo. Entonces, correcto. Entonces, eso significa en general que los hongos microscópicos también tienen esa capacidad, al igual que los hongos macroscópicos. Así como el hongo microscópico busca defenderse o generar una resistencia orgánica, la manifestación clara es la presencia de la toxina. Entonces, ahí nace el tema de problemas en la salud
caracterizado por afectaciones micóticas. Entonces, estas características de las afectaciones, en todos los casos, también son transmisibles. Es decir, puede contagiarse de un ser vivo a otro. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de mi mascota, ¿no? Él sufría justamente de afectaciones micóticas en su piel. Y por supuesto, los especialistas habían indicado que a los seres humanos también nos puede causar afectación. Entonces, ahí hay ejemplos también, como es el caso de la Cándida albicans. Entonces, esa Cándida no es otra cosa sino la responsable de la candidiasis. Y la candidiasis tiene su transmisión justamente por las relaciones sexuales. Habíamos mencionado el caso del pie de atleta. Recién entra Mayor Gaedi, ya cuando vamos a terminar la clase. Yo no quiero aplicar acá el tema de la falta, pero hay personas que entran ya casi al final. Bien, estábamos diciendo de lo del pie de atleta. Entonces, el pie de atleta es ocasionado por el hongo llamado Tinea pedis. Y ese hongo, Tinea pedis, se aloja en la piel. Y por supuesto, para este hongo, la humedad es una de las condiciones favorables para su reproducción. Y eso es justamente producto de la sudoración. ¿Cuál es la conclusión? Hay productos para el control micótico. Y estos productos antimicóticos justamente logran controlar los efectos de los hongos. Hay ocasiones en las cuales estos hongos también pueden generar infecciones. Y claro, la ampicilina es otro elemento importante que puede controlar infecciones ocasionadas también por hongos. No sé si hay alguna incógnita o alguna pregunta. Una pregunta más. Pero, estos hongos que usted menciona que se producen a través de las relaciones sexuales, ¿no? La candidiasis. Esa es la candidiasis, sí. La cándida. Sí, esto puede provocar en sí a la mujer cuando son detectadas con papiloma humano. No le entendí. O sea, si el hongo de la candidiasis, ¿qué le ocurre? Sí, si la cantidad de hongos o ese hongo produce el efecto del papiloma humano que se encuentra en las mujeres. No, esos son de otros orígenes, el papiloma humano. Pero es debido a la transmisión sexual, ¿verdad? Claro, sí, el papiloma humano es también debido a la transmisión, al contacto sexual. Sí, eso sí es cierto, pero no es directamente atribuido al hongo. El hongo está más atribuido con la candidiasis. Ya. Ahora, en términos generales, los hongos sí generan infección. Porque recuerde que el hongo lo que hace es degradar la materia orgánica. Entonces ahí se convierten en yo diría en una sinergia terrible o fatal, porque al momento en que degradan la materia orgánica, aparecen bacterias. Y como aparecen ahí proviene bacterias, el dolor, pues. El dolor, claro. y el ardor. Bueno, eso es un efecto. El tema es que las bacterias como tal
que se alojan en esa materia orgánica en descomposición van generando a su vez ellas sus propios efectos. Y ahí se genera prácticamente el cuadro infeccioso acompañado de fiebre. ¿Por qué? Porque los hongos microscópicos, a pesar de ser microscópicos, y al momento en que se asocia con alguna bacteria, en realidad la bacteria empieza a generar mayor incidencia celular que el propio hongo. Y al momento de generar y ya la afectación celular, obviamente el cuerpo tiene que defenderse y por supuesto el sistema inmunológico responde, ¿no? Y ahí tenemos ya involucrado el tema de las plaquetas, el tema de los glóbulos blancos y todos esos temas pertinentes a la biología. Entonces, los efectos en realidad de los hongos pueden ser magnificados por la presencia de bacterias. Por favor, apaguen esos micrófonos. Master, iba a hacer una pregunta, pero se me salí de eso, A ver, Cintia, te escuchamos. Antes de... Por ejemplo, en la moscaria, como usted mencionaba, que son hongos alucinógenos, pero no solamente, por ejemplo, ya digamos que induce alucinaciones, pero luego de esto también les da diarrea, ¿no? Yo estaba viendo sobre esos hongos y es como que ya después de sus efectos, entonces debe ser muy tóxico a su vez para que por ese medio es de diarrea, ¿no? O las personas que consumen A las ver, muscarias. el tema de los alucinógenos es independiente. El caso es que si yo tengo un hongo y este hongo es tóxico, el primer órgano en afectarse es el hígado. Y por ende, los jugos gástricos que segregan, hay una severa afectación. Ahí tienes tú luego la explicación del por qué se genera la diarrea. Pero además, las toxinas afectan al sistema nervioso. Esa es otra, digamos que otra ramificación del problema. Entonces, al momento en que las toxinas afectan al sistema nervioso, por supuesto, atacan la función neuronal y eso es lo que genera las alucinaciones. Pero no es correcto decir que porque la persona tiene alucinaciones va a tener diarrea. No funciona de esa manera las cosas. No sé si está claro y si me expliqué, Cintia. Confirme, Cintia, si me escuchó. Confirme, Cintia, si me escuchó, por favor. Confirme, por favor, si me escuchó. No sé qué le ocurrió. Bueno, en todo caso, sí me expliqué ante la incógnita que tenía Cintia. Sí, yo sí lo entendí. Claro. Bien, por favor, enciendan la pantalla las personas para hacer la foto del curso. Miss, dice la compañera Cochea si la puede aceptar porque la arrojó el sistema, dice.
hasta aquí cerramos la grabación. Muchísimas gracias, ¿no? Y que estén bien. Voy a dejar una tarea, por si acaso, con respecto a los hongos. Entonces, va a tener que hacer una investigación sobre los hongos como fuente alimenticia, los hongos en como una fuente para elaboración de productos químicos. Entonces, eso va a quedar de tarea en su plataforma. Será el fin de Ya, semana. máster. Será el fin de semana que aparezca eso. Listo, máster. Muchas gracias. Gracias, Bien. Gracias, Gracias, Hasta la pasen próxima. bien. Un abrazo a Buenas todos. noches, máster. Cuídese. Gracias, máster. Que Igualmente, pase bien. pasen bien.